pueden ocupar sus lugares y continuaremos hablando brevemente acerca de esta carta al pueblo de Tesalónica. Y como les comenté al principio, el Señor nos mandó este mensaje hoy a nosotros como iglesia, y como hablamos la semana pasada, hablamos de Filipenses. El mismo autor, el apóstol Pablo, ¿verdad?, le escribe a otro pueblo, el pueblo de Tesalónica, que estaba pasando, dice la escritura o el contenido del libro, por ciertas tribulaciones. Era un pueblo que después de crear la iglesia en Filipenses se pasaron a Tesalonicenses, esto es Tesalónica, y era un lugar donde creían en los ídolos. Habla en general que ellos creían antes en los ídolos, pero ahora les había llevado el evangelio de Cristo y se habían convertido de los ídolos a Dios. Y entonces dice la carta de Tesalónica que ese pueblo fue un pueblo que fue muy hospedador con el apóstol Pablo, un pueblo que creció en fe, que estuvo siempre dispuesto a llevar la palabra de Dios, no nada más como ejemplo en ellos, sino a Macedonia, a otras regiones de Acaya, etcétera, etcétera. Pero les escribe el apóstol Pablo desde la prisión, ¿verdad? Y les dice que permanezcan y abunden más y más en lo que han aprendido. Y la primera vez, hermanos, que yo prediqué delante de alguna otra persona fue justamente esta palabra, Primera de Tesalonicenses 4. Y eso fue hace como 10 años y no lo había vuelto yo a predicar hasta el día de hoy. Y leyéndolo, ¿verdad?, me percaté de que la primera vez que lo leí no conocía tanto de las cosas del Señor. Me enfoqué más en entender quién lo escribía, por qué razón lo escribía, y era la primera vez que le hablaba yo a la gente, y entonces leía yo qué hizo, por qué, y ahora que me toca externarlo, quizás 10 años después, entiendo realmente lo que el Señor, ¿verdad?, día a día le está pidiendo a la iglesia y a nosotros como creyentes. Le dice que abunden más y más en lo que han aprendido. Y cuando hablamos de abundancia, ¿qué podemos entender por abundancia? Entendemos que es algo, una cantidad grande, algo demasiado, hermano Elías, mucho, dicen por allá, exceso. Cuando nosotros decimos hay abundancia, es porque hay mucho de algo, es porque hay el exceso, llámese un fruto, llámese una persona, llámese dinero, lo que usted crea. Cuando decimos o hablamos de abundancia, hablamos de que hay mucho de eso. Y entonces el apóstol Pablo exhorta a esta iglesia y le dice: abunden más y más en lo que han aprendido. Y habla como subtítulo, ¿verdad?, de ese capítulo, dice: la vida que agrada a Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra agradar, inmediatamente pensamos en que lo que hagamos sea de acuerdo a lo que Él nos pide, lo que Él desea. Hacer las cosas lo mejor posible. Hacer las cosas lo mejor posible. Cuando nosotros escuchamos la palabra agradar, podemos decir que agradar significa algo que le gusta, algo que le complace, algo que a usted le parece bien. Por ejemplo, a mí me agradan los hermanos, a mí me agrada el agua, lo que sea. Nosotros, cuando tenemos el significado entendido de agradar, entendemos realmente que es algo que nos gusta. Esto me agrada, esto no me agrada. Yo les he dicho que en lo personal las verduras no me agradan, no me gustan, pero las cosas de fritura por lo regular nos agradan. Hay otras personas que en viceversa, les agradan las cosas sanas y las cosas no sanas les desagradan, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo les estaba exhortando, hermanos, que abundaran más en agradar a Dios.
¿Y de qué manera nosotros podemos agradar a Dios? Hay una parte en la Escritura muy específica que todos conocemos, que lo dice el capítulo 11 del libro de Hebreos, y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo exhortaba a esta comunidad de Tesalónica a que abundaran en agradar a Dios, porque había cosas que a Dios no le estaban agradando de ellos. Los exhortaba acerca de las concupiscencias, acerca de los deseos extremos que tenían o podían tener ellos, a permanecer amando a sus esposas, haciendo alusión no tan solo de las personas que tienen ustedes como esposas, sino del cuerpo que representa, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la esposa, dice estar en honor y en santidad. Cuando nosotros hablamos de abundar en algo es hacer mucho sobre esa cosa. Y Pablo les estaba exhortando a que hicieran mucho acerca de agradar a Dios. Y es que nosotros en nuestras relaciones, ¿verdad? Interpersonales, hay formas y técnicas en las cuales tratamos de agradar a alguien, ya sea desde un buen saludo, un apretón de manos, una sonrisa, y entonces le agradamos al hermano. Pero también sabemos que hay personas que les desagradamos, pero son cosas que quedan allí. Yo digo, bueno, si no le agrada a la hermana, no pasa nada. Si al hermano, ¿verdad?, no le agrada tal, no pasa nada. Pero hay algo en la Biblia que nos manda, ¿verdad?, un paréntesis de mucho peligro, es cuando no agradamos a Dios. Y es que habitualmente el género humano, la iglesia, siempre busca agradar a Dios. Pero confundimos que lo que hacemos está agradando a Dios. A veces por seguir ciertas situaciones eclesiásticas o mandamientos, a nosotros tratar de cumplirlos, pensamos que estamos agradando a Dios. Al hacer una buena obra, pensamos que estamos agradando a Dios. La Biblia dice que eso le agrada a Dios, las cosas que se hacen, pero no quiere decir que nosotros estamos siendo de agrado para Dios. Porque la primera vez que el Señor habla de agradar algo es cuando Caín y Abel ofrecieron una ofrenda. Y dice que la ofrenda de Abel fue agradable, pero la de Caín no agradó. Dice que Abel ofreció de lo mejor que él tenía, del ganado, ¿verdad?, o de lo que él cuidaba, y el otro le trajo de lo mejor también que se labró en la tierra. Pero en Hebreos 11 nos dice que la ofrenda de Abel fue mejor porque iba acompañada de fe. Hay otra parte en la Biblia que nos habla de un varón que se llamó Enoc. Dice que Enoc no vio la muerte porque caminó Enoc con Dios y Dios le llevó porque a Dios le agradó Enoc. Y cuando vemos ese tipo de personas, lo que estamos inmediatamente nosotros entendiendo que para poder agradar a Dios necesitamos vivir una vida de fe. Y cuando hablamos de fe, Hebreo nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también dice que aquel que se acerca a Dios, ¿verdad?, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. O sea, está diciendo, nosotros podemos agradar a Dios porque venimos a la iglesia, porque ayudamos a alguien allá afuera, porque somos los primeros quizá en llegar al culto. La carta de Tesalonicenses nos dice que no. Nos dice que para agradar a Dios hay que abundar más en el conocimiento de Dios. Y para nosotros poder conocer más a Dios, tenemos que vivir una vida en fe. Y cuando hablamos de fe, tenemos que ser creyentes que vivamos en total confianza y dependencia del Creador. Y es algo que está faltando a la iglesia, que nos está faltando a nosotros. ¿Por qué causa? La Biblia también dice en Romanos 8:8, ¿quién le puede dar lectura? Romanos 8:8. Romanos. A ver, hermano. Usted. Romanos 8:8.
La palabra de Dios dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. La carta a los romanos, escrita también por el apóstol Pablo, en el capítulo 8 habla viviendo en el Espíritu y los exhorta a dejar de vivir en la carne para vivir conforme al Espíritu. Y en el versículo 8 del capítulo 8 deja esa frase donde dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es que hoy nos podemos hacer la pregunta, ¿estamos agradando a Dios realmente? A veces la gente prefiere agradarle al hombre que agradar a Dios, porque hacemos cosas en la iglesia solamente para no recibir quizá la exhortación del hermano. A lo mejor venimos a la oración solamente para que no vayan a decir algo de mí, o acompaño a mi esposa o a mi esposo a la iglesia solamente para que ella no me diga nada. Y entonces, habitualmente, decidimos agradar al hombre. Inclusive, cuando nos dan alguna instrucción, a veces no lo hacemos convencido de hacerlo. A lo mejor desde quitarse hoy los zapatos. Usted dice, ¿por qué me voy a quitar los zapatos? Bueno, lo voy a hacer porque no me regañen. Desde que usted toma una decisión así, ya uno no lo está haciendo para tratar de agradar a Dios, sino para agradar al hombre. Para decir, bueno, de que no me digan nada y estar bien con los hermanos y que la iglesia lo haga. Ese tipo de cosas fue, hermanos, lo que se presentó muy a menudo en el pueblo de Dios y sigue pasando hoy en la actualidad. La gente busca agradar al hombre antes de agradar a Dios. Y entonces, cuando nosotros estamos viviendo según la carne, dice que no estamos agradando a Dios. ¿Y qué es vivir según la carne? Nosotros siempre leemos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Pero dice, pero las obras de la carne son celos, pleitos, iras, enemistades, contiendas. Y usted dice, las obras de la carne son pleitos. ¿Quién no ha tenido un pleito aquí? Inclusive usted en su casa tiene pleitos con su esposa, usted tiene pleitos a veces con un hermano, usted tiene pleitos inclusive hasta con el pastor o el pilar o el hermano. Dice celos, iras, ¿quién no se ha irado? Contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, enemistades. Dice, esas son las obras de la carne. Vamos a leerlas. ¿En qué libro están las obras de la carne, hermanos? Gálatas, capítulo 6 o 5. ¿Quién la tiene para poder leerla? 5:16, A ver, hermano, ahora. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, hermano. Dice, manifiestas son las obras de la carne, y habla de los pecados que nosotros vemos extremos, porque empieza adulterio, fornicación. Y cuando usted ve que alguien de la iglesia, otra persona, y conversa, está en ese tipo de pecados, hay personas que lo alientan a buscar de Dios y otras dicen, es que ve el pecado que hizo. Pero platicaba yo con otros hermanos, en esa misma lista están los celos, las envidias, los pleitos, la ira, la contienda, dice los homicidios. Y usted dice, bueno, aquí gracias a Dios nadie ha matado a nadie. Pero la Biblia nos dice que el que no ama a su hermano es homicida. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a escudriñar todo lo que compete a agradar a Dios, nos damos cuenta que, como dice Romanos, muchos estamos viviendo aún en la carne.
Y si nosotros estamos viviendo en la carne, no estamos agradando a Dios. ¿Por qué? Una y otra vez a través de las prédicas o inclusive de los vasos, el Señor nos dice morir al viejo hombre, dejar las cosas del pasado, que vivamos como una nueva criatura. Y nos exhorta a eso porque nos está dando a entender que hay cosas que aún hacemos que a Dios no le agradan. Nosotros, o las personas que tienen matrimonio o están casadas, muchas veces buscamos agradar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos si tenemos hijos. ¿En qué aspecto? En que si sé que algo le molesta a mi esposa, pues trato de no hacerlo. O si ella hace algo que me molesta, yo le digo, no lo hagas porque me molesta, no me agrada. Lo mismo pasa con mis hijos. Yo, por ejemplo, le digo a mi hijo Samuel, no hagas esto porque no es algo que me gusta que él haga o que me agrade. Y tratamos siempre, hermanos, de no hacerlo. Y cuando lo hacemos y nos damos cuenta, decimos, perdón, ya voy a tratar de no hacerlo. Pero en nuestra vida espiritual, con el Padre, con Jesús, con nuestro Dios, a veces no tratamos de entender qué es lo que tenemos en nuestra vida que no le está agradando. Siempre, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, en nuestra, ¿cómo podría decirse? En nuestro corazón o en nuestra vanidad siempre pensamos qué es lo que falta que Dios nos dé, qué es lo que Dios tiene que hacer por mí. Pero no nos podemos escudriñar la palabra en qué estoy haciendo para agradar a Dios. Vamos a leer el libro de Miqueas en el Antiguo Testamento, este es en el capítulo 6, donde el pueblo muchas veces, como hoy en día, trataba de preguntarse, ¿qué tengo que hacer yo? Señor, ¿qué tanto tenemos que hacer para poder agradarte? Y no tan solo en Miqueas, en Oseas, en Amós, en muchos otros, pero vamos a leer Miqueas en el capítulo 6, versículo 6, dice como subtítulo aquí en mi Biblia, lo que pide Jehová. Y dice así, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El pueblo de Israel en la antigüedad habían ofrecido, hermanos, todo, con excepción de algo, su corazón. Ellos habían llenado de libación los templos, derramado aceite, habían, hermanos, ofrecido holocaustos, habían matado carneros, borregos, y decían, Señor, ¿qué tengo que hacer para agradarte, oh Jehová? Y el Señor le dice, oh Israel, ¿qué quiero yo de ti? ¿Qué es lo que pide tu Señor? Dice que tengas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Una sola cosa era necesaria. Ellos tenían que humillar su corazón, ¿verdad?, ante el Señor, para entonces ellos así, hermanos, poder tener un compromiso espiritual, y eso iba a producir en sus vidas tener una conducta correcta delante del Señor. Pero ¿qué pasaba? Siempre era más fácil ofrecer que cambiar su manera de vivir. Y hoy, en la actualidad, no es muy diferente. Es mejor venir a la iglesia, quizá depositar alguna buena cantidad de dinero en el ofrendario, quizá ser el primero en llegar y el último en irse, que cambiar nuestra conducta y vuestra manera de vivir. Le podríamos ofrecer al Señor quizá todo lo que tenemos, pero si no le estamos ofreciendo lo primordial, como dice el Salmo 51, 16 y 17, que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia, hermanos, de nada serviría hoy porque no estamos abundando más y más en agradar a Dios. Buscamos más y más en agradarnos a nosotros. Quizá venir bien vestidos hoy, quizá las hermanas procurar alguna crema para su cara si su edad está avanzando, si su rostro está decayendo.
Pero no estamos buscando tratar de agradar al Señor en su totalidad. ¿Por qué, hermanos? Porque se nos dificulta cambiar nuestra conducta. El Señor les decía a ellos, deben de tener un pensamiento no en concupiscencias, sino en la presencia del Señor. No deben de tener deseos, dice, que excedan o que traspasen los mandatos que yo tengo. Deben tratar de estar puros, santos. Y cuando hablamos de santidad, la palabra santidad significa apartarse de o apartarse para. El Señor nos manda a santificarnos, a apartarnos para Dios, para la obra del Señor. Ellos, hermanos, estaban presentando en su vida cotidiana, ¿verdad? Quizá agradando exteriormente, pero desagradando en su interior. ¿Y quiénes fueron así? La Biblia habla en todos los evangelios de ellos. Los fariseos eran agradables a los ojos de los hombres, porque sus vestiduras eran blancas, porque iban, hermanos, constantemente a las reuniones eclesiásticas. Dice que oraban en las calles, en las sinagogas, ofrecían el sacrificio y eran agradables a los ojos de los hombres. Los hombres los veían y decían, ahí va un escriba, un fariseo. ¿Por qué? Porque veían su vestimenta, su apariencia. Pero el Señor, al verlo, les decía, sepulcro blanqueado. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto, hermano? Muchos de nosotros hoy vivimos en medio de esta generación en la cual no aplicamos lo que dice Miqueas. No tenemos misericordia. ¿De qué? De las almas, de las personas, de nosotros mismos como hermanos. No amamos la misericordia. Gálatas dice que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Nosotros tenemos que amar la justicia de Dios, amar la misericordia y humillarnos. Leímos que Hebreos dice que aquel que cree en el Señor, lo primero que tiene que hacer es acercarse. Una vez que se acerca, dice creer que le hay. Y una vez que cree que le hay, tiene que saber que es galardonador. O sea, tiene una recompensa de que la presencia de Dios está en él. Dice, y tú obteniendo eso, vas a agradar al Señor. La Biblia dice que si nosotros vivimos por vista, no sirve. Nosotros vivimos por fe. Aquellos grandes hombres vivieron por fe. Pero la fe está faltando hoy porque creemos en el hombre y no en el Creador. Si el día de mañana se va la persona que está al frente, dejo de predicar yo y no hay ningún vaso en la iglesia, muchos hermanos se van a enfriar. ¿Por qué causa? ¿Cuántos creen que Dios puede estar hoy aquí? ¿Cuántos creen que Dios está junto a ustedes? Que Dios está en las tribulaciones, cuando tienen problemas en su casa, cuando se les acaba el dinero, cuando quizás tuvieron algún accidente, cuando las cosas vienen peor. ¿Cuántos creen realmente que Dios está ahí? Dios necesita ese tipo de personas, como no, personas que vivan por fe. Su total dependencia va a ser el Creador y no la creación. Yo no necesito, ¿verdad?, agradar a la creación para poder agradar al Creador. Primero tengo que agradar al Creador para que entonces mi testimonio delante de la creación sea bueno. Pero es algo que Satanás se ha encargado de frenar en nuestra vida. Les voy a decir por qué. Porque inmediatamente la persona que busca agradar a Dios, nosotros la tenemos como loca, fanática, exagerado, etcétera, etcétera. Imagínense si en este tiempo, hoy, en esta iglesia, estuviera el apóstol Pablo de hace mucho tiempo. ¿Cuántos murmurarían acerca de Pablo? Unos dirían, está exagerado, ¿cómo nos habla? Otros dirían, mira, este quiere venir enseñando la palabra y a todos los hermanos de allá los acaba de matar, porque él antes era Saulo de Tarso, tú no lo conoces, pero yo sí. Y ahorita se para en la iglesia. Eso es lo que pasaría si Pablo estuviera en este tiempo. Si estuviera David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué hablaríamos de David? Si lo viéramos danzar, como a veces usted ve danzar al hermano Pablo, a la hermana Carmen y a todos los que danzan.
Dice, lanzó, pero le pegó. Es que la hermana está en la carne, te digo, mi hermano. Imagínense qué podían expresar hoy esta generación de David y dirían, David alzando, si adulteró, es un adúltero. Si mató a Urias porque se acostó con Betsabé y tuvo un hijo. Y todavía anduvo censando. ¿Qué dirían, hermanos, si estuviera aquí Juan el Bautista? Que agarrara el micrófono en lugar de que hoy les estuviera yo predicando y dijera, generación de víboras, arrepiéntanse, porque se van a ir al infierno. ¿Qué diría? Uy, no. Está mal porque no tiene el amor de Dios ese predicador. No tiene el amor. ¿Dónde está el amor de Dios? Mira cómo nos dijo víboras. Si Dios es amor, misericordia. ¿Qué haríamos si estuviera Jacob? En aquel Jacob dirían, ¿cómo se para Jacob si engañó a su padre, a Isaac? Si engañó a Labán, ¿sí? Si esos personajes existieran hoy, hermanos, aquí, en nuestra vida, en nuestra iglesia, no fueran los grandes hombres que están plasmados ahí. ¿Saben por qué? Porque veríamos todo lo que hoy vemos de la persona que usted tiene al lado. Que harían que se parara a Moisés y dijeran, Dios nos va a liberar. Así, tú no estás diciendo eso. Tú que mataste al egipcio. Moisés nos viene a decir también es un asesino. Les digo, ¿por qué?
como lo dijo en Miqueas, hizo que la justicia de Dios se cumpliera. Se humilló y amó la misericordia de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo a ellos en Miqueas? ¿Qué es lo que pide el Señor? Dios lo que pide es que tengamos misericordia de los hermanos, que seamos piadosos. Sería fácil señalar al que tengo enfrente, o al que está tomando el micrófono, o a la persona que dirige, o a la persona de ahí atrás, y sus equivocaciones y todo eso. ¿Por qué creen que la gente nunca llegó a la tierra prometida? Porque decían, ¿cómo es posible que Dios le hable a Moisés? También no puede hablar a nosotros. Y entonces Coré se rebeló e hizo esto. Y luego sus hermanos María y Aarón dijeron, ¿cómo es que Dios le hable a Moisés si agarró mujer cusita, de la cual dijo el Señor que no la hagamos? ¿Cómo puede ser? Y se rebelaron contra el pueblo. ¿Por qué creen que no le creyeron al Señor? Decían, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿No es ese el hijo del carpintero, el que hacía los banquitos y las mesas? Y el hijo de María. Y ahorita se cree Dios. ¿No es este Pablo que vivía allá en Colombia y se tuvo que venir? ¿No es este Moisés, el que lo vimos allá en un bar fumando? ¿No es Juan, que la otra vez lo vimos allá y se ha tirado en la calle? ¿No es Mateo o no es el hermano Abraham que hace unos años andaba? Sí, sí somos esos. O esos éramos. Aleluya. Porque la Biblia dice que el Señor hace lo que no es como si fuera. Y hoy nosotros, si buscamos agradar al Señor con vuestro corazón, siendo unos hombres de fe, creyendo que todo lo que pase, como Tesalónica le envió esa carta porque estaba pasando por tribulaciones. Y si ustedes leen los capítulos atrás, les dice, hey, lo que no quiero es que el tentador venga y los tiente y todo mi trabajo haya sido en vano. Acuérdense de lo que ustedes aprendieron. Acuérdense de lo que han creído. Acuérdense de lo que han hecho. No se acuerden de lo que están pasando ahorita, que quizá los tuvo, ¿verdad?, estancados. Acuérdense de lo que Dios les ha enseñado. Abunden más y más en lo que conocen. Abundemos más y más en los milagros que hemos visto. Hemos visto personas salir caminando desde donde está el hermano José hasta acá. Hemos visto gente que ha muerto y el Señor lo ha traído a la vida. Hemos visto personas poseídas que se elevan, que gritan, que escupen, que vomitan sangre y que salen contentos. Hemos visto personas que vienen de Estados Unidos para ser muertos en sus tierras y el Señor los levanta. Hemos visto enfermos de cáncer que sanan. Hemos visto cosas grandes y poderosas que Dios ha hecho. Historia en la que el apóstol Pablo nos dice, abunden más y más. Pero también hemos visto hermanos que se van, hermanos que critican, hermanos que y son de los que abundamos más. Pero ¿por qué te fuiste? ¿Pero por qué lo hiciste? Le dice, cuídense de eso. Abunden más y más en lo que agrada a Dios. No abunden en lo que a Dios no le agrada. Porque si tú abundas en lo que a Dios no le agrada, estás entonces viviendo conforme a la carne. Y dice, el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar muerte. Pero si tú estás sembrando en el Espíritu, vas a sembrar vida. ¿Por qué, hermanos? Hoy buscamos quizá agradar a las personas, desagradando a Dios. No estoy diciendo que no sean buenos con las personas, rato ni se van a saludar y decir, no, porque agrada a Dios. No. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros empezamos al revés. Es como cuando la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando dice todo lo demás, puede ser tu familia, un trabajo, la sanidad, pero dice, primero búscame a mí, el reino mío y su justicia, y yo voy a añadir lo que tú necesitas. Pero en la iglesia, nosotros en general, primero decimos, bueno, Señor, sáname, trae a mis hijos, mi familia, a mi esposa, dame un buen trabajo, una casa, un carro, y ahora sí, Señor, no va a haber nada que me pare para buscarte. Pero Dios dice, no, búscame, no te voy a dar. Como le dijo también a Marta y María, a ver, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No le dijo, si ves, creerás. Por eso, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Porque ese es el hombre de fe. Abraham no había visto, Jacob no había visto,
pero fueron hombres que le creyeron al Señor. Hoy el diálogo, hermano, nos instruye a muchos de nosotros a creer en la mentira, a creer en la discordia, en la división, en la destrucción, a creer en que podemos y tenemos la capacidad nosotros, hermanos, de poder señalar a las personas. Vamos a leer lo que dice San Juan en el capítulo 8, versículo 29, porque es algo que a lo mejor abra nuestros ojos para entender de qué manera podemos nosotros hacer. Y dice en el versículo 29 de San Juan 8, vamos a leerlos todos los que ya lo tengan. A la de 3, 1, 2, 3. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esas palabras las dijo Jesús a sus discípulos. Yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció. En general, ¿qué hizo Jesús? Obedeció. ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Lo hizo con un corazón humilde, bueno. Un corazón humilde. Bueno, ¿qué hizo Jesús? De todo lo que usted ha leído, ¿qué hizo Jesús? Muy bueno, todo, misericordioso. Misericordioso. Agradar a su Padre, hermano. Humilde. Dio su vida. ¿Qué otra cosa hizo Jesús, hermano? Obediencia, hermano Canela. Obediencia. Murió por nosotros. Murió por nosotros. También murió por nosotros. Por allá adentro, hermanos. Hermano Zacarías. Predicó la palabra. Libertó cautivos. Amó al prójimo. Perdonó. Hizo milagros. Vamos a ver todo lo que hizo Jesús. Amó, sanó, curó, hizo milagros, no humilló a nadie, fue humilde, obediente, amoroso, vino a restaurar, levantó a los leprosos, ciegos, paralíticos, a la mujer adúltera la perdonó, la levantó, la restauró, las prostitutas lo ungían y le decía, hija, bien que has entrado al reino de los cielos, resucitó a Lázaro, multiplicó la comida, su primer señal cambió el agua en vino. Ahora, ¿cuántas veces Dios anduvo chismeando, pleiteando, criticando, señalando? Si lo que decía el hermano Abraham, cuando dijeron, Señor, hay unos que están hablando en tu nombre, ¿quieres que los callemos? Le dijo, mira, el que no es conmigo, no recoge conmigo, desparrama, tú déjalo. Otros que no quisieron ayudar al Señor, dijo, Señor, nosotros somos los hijos del trueno, vamos a orar ahorita para que descienda fuego del cielo y nos consuma. Dijo, hey, ustedes no saben de qué espíritu soy. Pedro le cortó la oreja a Marco y le dijo, hey, Pedro, que hierro mata, hierro muere. ¿Tú no crees que si yo le pido a mi padre que me defienda, no mandaría 70 legiones de ángeles a mi rescate? No, así es necesario que acontezca. Ahora, leímos en el 8:29 de San Juan, dice, yo hice todo lo que agradaba a mi Padre. ¿Qué tanto hacemos nosotros que hizo Jesús? La pregunta es, ¿nos perdonamos siempre que fallamos unos con otros? Siempre les digo esto, la palabra dice, y perdonaos vuestras ofensas, ¿verdad? Le pedimos al Padre como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Imagínense que vengamos aquí y digamos, Señor, perdón, y Dios nos contestara, pero tú ya perdonaste. Vienes aquí a mi hijo, yo te voy a perdonar, pero tú ya perdonaste a tu hermano, al que no te agrada, al que tú buscas hacer muchas cosas, pero no logras agradarle. Y él tampoco te agrada, ya se perdonaron. Por tanto, hijo, cuando tú vengas y traigas tu ofrenda hacia mí, y te acuerdes que tu hermano tenga algo contra ti, ve tú primeramente y reconcíliate con tu hermano, y así ven y deposita la ofrenda. Si no, hijo, tu ofrenda va a ser como la que dio Miqueas, como la que dio Malaquías, como la que daban los fariseos. ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón que a mí no me está agradando. Yo no me agrado de que llegues quizá a las 8 y te vayas a las 9 si tu corazón está vacío. Si tu corazón, hermano, no tiene la presencia de Él. Yo no me agrado que quizá des el billete más grande de tu cartera si lo diste a lo mejor por avaricia. Dice la Biblia, Dios ama al dador alegre, no dar
por necesidad, sino porque ames darle al Señor. Y no estoy hablando solamente de cosas monetarias, sino de tu corazón, de tu tiempo. ¿Por qué le das tantas horas al Señor? Porque quiero agradar a Dios, porque le amo. No importa si la prédica dura 10 minutos o dura 1 hora, yo lo estoy haciendo porque amo al Señor. Lo dijo el hermano Bernabé. ¿Qué fue lo más grande que hizo Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque yo he venido al mundo ¿para qué? Para que todos sean salvos. Yo no he venido a condenarlos. Yo he venido para que sean salvos, para que todos procedan al arrepentimiento. Señor, porque de los que me diste, ninguno he perdido, sino solamente el hijo de la perdición, el que ya estaba predestinado. Pero Dios es un Dios que dice que deja las 99 ovejas y va por la que está herida, en el peñasco. Porque Dios es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué has dado tú por la persona que tienes al lado? Porque quizá hoy puede venir. Solamente has dado quizá malas referencias de él. Y decir, se fue porque hacía esto, se fue porque no creía en aquello, se fue porque... ¿Cuántos de nosotros hoy pudiéramos irnos al darnos cuenta que estamos viviendo en las horas de la carne? Porque en mi corazón todavía tengo envidia, porque en mi corazón hay contienda con el hermano. ¿Cuántos de nosotros hoy, hermanos, simplemente venimos a la iglesia y aunque no estemos en la iglesia, 2 Corintios 5, en el versículo 9 dice esto? 2 Corintios 5, dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables. Dice, estemos o no estemos, estar presentes en el cuerpo o ya no ser parte del cuerpo, hablando de la resurrección. Dice, busquemos siempre ser agradables, estando en la iglesia o estando en el trabajo, busquemos ser agradables. ¿Cuántos de nosotros a veces desagradamos a Dios por agradar en el trabajo? Es que, hermano, el patrón me lo dijo y si no lo hacía yo como lo dijo, me iban a correr. Imagínense que le digamos al Señor eso en el día de su presencia. Y va a decir el Señor, bueno, hijo, yo también te lo dije, que si agradabas al hombre y no me agradabas a mí, pues no ibas a perder tu trabajo, pero ibas a perder estar delante de mi presencia. ¿Por qué digo este ejemplo? ¿Qué vale más para ti, hermano? Cuando decimos que agradamos más al hombre, es porque le damos más valor a las cosas que el hombre en esta tierra nos puede ofrecer, sin saber que todo lo que tenemos aquí es porque Dios le ha proveído a usted, a su jefe, a quien quiera. Porque la Biblia dice que mío es el oro y la plata. Yo creé lo visible y lo invisible. Pero siempre hay una excusa de que es que hermano, a mí tenía yo que obedecer. La pregunta es, ¿cuándo podremos poner en primer lugar la obediencia a Dios? ¿Cuándo podemos decirle, ok, si me tiene que correr, bueno, córrame? Y el ejemplo más claro fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Mira, si no se postran, los vamos a meter en el horno de fuego calentado 7 veces. Y dijeron, mira, tenemos un Dios, nos puede sacar de tu horno. Y si no nos sacare, ni aún así nos vamos a postrar, echarlos al horno. Y entonces el rey dijo, oigan, no eran 3 los que echamos, porque hubo 4. Dice que el ángel del Señor se paseaba en medio del fuego. ¡Aleluya! Y lo sacaron y ni siquiera sus vestiduras estaban quemadas. La pregunta es, ¿por qué Dios hacía ese tipo de señales, prodigios y grandezas con aquellos hombres? Y hoy yo tengo gripa y ni siquiera puedo sanar cuando digo que yo ya oré, pero yo no me quita la gripa.
Si la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Dios no ha cambiado ni ha perdido poder. Lo que hemos perdido es el poder de tener una buena relación con Él. Porque ahora agarramos cualquier versículo de la Biblia fuera de contexto para poner un pretexto. Y decimos, Dios mira el corazón. Dios no sé qué, Dios esto. Y nos aferramos en un versículo bíblico fuera de contexto para justificar mi falta de entrega, de relación y de amor y compromiso a las cosas del Señor. Les decía yo, ¿cuántos pudiéramos soportar la prédica de Juan el Bautista o quizá de Elías? Que les decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estarán en el mundo y estarán en la iglesia? Que los enfrentara como enfrentaba a Jezabel, que hermano, ¿por qué andas chismeando? ¿Por qué dices esto de tu prójimo? ¿Y tú por qué dices eso de tu hermana? ¿Qué es lo primero que haría la iglesia? Nos iríamos ofendidos. Dijimos, no tiene amor ese predicador. Ahí está ya Satanás con él porque ve cómo meditó. Bueno fuera que hoy tuviéramos de esos grandes hombres en estos lugares. Por eso el Señor dice, hallaré fe en la tierra cuando yo regrese. ¿Habrá alguien que realmente me crea todo lo que yo dejé plasmado? Lo que yo les dije que eran capaces de hacer. ¿O seguiremos tratando de agradar? Somos una mejor iglesia que la de allá, que el Monte de los Olivos, que Galilea, que el Buen Pastor, que no somos mejor que nadie. No somos más buenos que nadie. Solamente hay uno bueno, hijo, y es Dios. Bueno fuera que todos buscáramos agradar a Dios. No poner ofertas y el evangelio ligero para que la gente llene lugares. Sería fácil decirle a todas las personas allá afuera que entren y hablarles de que Dios les va a bendecir y que vivan su vida como quieran. Se van a llenar las iglesias, hermano. Por eso hay iglesias grandes, prósperas, porque la gente sigue viviendo como quiere. ¿Por qué? Porque la fe o la sana doctrina y el temor a la palabra y reverencia de Dios se pierde. Ya no buscan agradar a Dios, buscan lo que Dios pueda darle. Y sí, Dios va a bendecir porque Dios es un Dios bueno, que dice la Biblia que hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre pecadores y sobre gente buena. Porque así es nuestro Dios, porque Dios está esperando que volvamos. Vamos a ver lo que dice Ezequiel. Ezequiel 33 lo dice de la siguiente manera, más clara, hermano. Ezequiel 33, 18. Ezequiel 33. Mm, 33. 11. Bueno, del día le voy a dar lectura. Dice, tú pues, hijo de hombre, y a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará del día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Yo le estaba diciendo que cada día tenía que vivirlo a plenitud. Dice, yo no quiero que se muera el impío, yo lo que quiero es que vuelva de su camino, pero también diga al justo que su justicia no lo salvarán del día que pecare. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cada día trae su propio mal y su propio afán. Y hoy, hermanos, como dice la Biblia en Tesalónica, el apóstol Pablo exhortándoles, les decía, estar trabajando en lo suyo, en su negocio. ¿Sí lo leyeron así? Lo leímos aquí en Tesalonicenses, vamos a leerlo. Capítulo 4. La carta que leímos de Tesalonicenses lo dice así.
Primero de Tesalonicenses, en el capítulo 4 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello. Hablando otra vez de abundancia. Más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dice, ocupad de vuestros negocios. ¿Qué podemos decir ahorita nosotros? Pues ahorita no voy a ir a trabajar, porque ya el Señor me dijo, ocupad de vuestros negocios. Ahorita vamos a ir infinitas a todo lo que da para... En cierta ocasión el Señor se le perdió a sus padres. Y cuando le encontraron, ¿dónde estaba, hermano? ¿Alguien sabe la historia? Estaba predicando. ¿Y qué le dijeron, hermano, de una vez? Se preguntó Jesús, ¿dónde estaba? Y dijo, es necesario que en los negocios de mi Padre esté yo. El Señor nos ha contratado para trabajar en una viña. Hay una parábola que dice así: somos obreros. ¿En qué negocio estamos? Es necesario que se ocupen de los negocios para que, dice, no sea carga para los demás y así podamos tener un buen testimonio para los de afuera. Sí, podemos hablarlo literalmente. El apóstol Pablo hacía tiendas o carpas, pero espiritualmente, ¿cuánto nos estamos ocupando del negocio de vuestro Padre? Jesucristo lo dijo, es necesario estar en el negocio de mi Padre, porque a eso fui llamado. Lo leímos, yo hice todo lo que agradaba a Dios. ¿Qué creen que le agrada a Dios más? Estar en los negocios de su Padre, estar aquí en los negocios, en su obra, en su viña. Por eso dice, mis obreros no quieren trabajar, la mies es mucha. ¿Y cómo son los obreros? Pocos. Y tú dices, Señor, ¿cómo van a ser pocos? Si tan solo aquí, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5. Somos 70. Pero ¿cuántos estamos trabajando en la obra del Señor? Y no estoy hablando solamente de que vengan, ¿no? ¿Cuánto estamos trabajando de que la obra del Señor primero empiece a trabajar aquí en nuestro corazón? Que ya no vea yo lo mío como mío, la crítica, la discordia, las disputas, las envidias, la soberbia, la vanagloria, la apatía, la incredulidad, el enojo, la ira, la contienda, la herejía, la hechicería, el homicidio. ¿Cuántos estamos trabajando en ese negocio, hermano? ¿Cuántas iglesias creen que estén realmente trabajando en el negocio que el Señor nos dejó? ¿Saben que este negocio también nos va a dejar algo? Los pastores dirán, bueno, me quedo con toda la ofrenda y pido diezmos y pido ofrendas de construcción y piden ofrendas que ya no saben ni qué para vivir el negocio, porque dicen que el que trabaja en el Evangelio, que del Evangelio coma o viva, y de ahí se agarran. Pero nosotros ya tenemos un pago. Dice que vuestros tesoros y vuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. Y nos dice, no penséis en los tesoros donde el ladrón hurta o donde la polilla y el orín corrompen, porque vuestros tesoros están en los cielos, y la paga y la recompensa, dice la Escritura, hasta mañana. Las cosas materiales son vanas y temporales, las cosas de Dios permanecen para siempre, son eternas. Entonces, hermanos, hoy hay un negocio para atender y el cual nos va a dar ganancias no pocas. Dice que hay algo que es más valioso que el oro, que las piedras preciosas. ¿Qué es? La Biblia lo dice. Antes de adquirir cualquier cosa, adquiere sabiduría, porque es más valiosa que el oro, que las piedras preciosas y que cualquier cosa. Sabiduría, porque la sabiduría, ¿qué es, hermanos? Dice el principio del temor, es la sabiduría al Señor.
Es como si cada vez que se bautizan, como decía el hermano, y dicen, ¿qué tanto tiempo vas a servir al Señor? Decimos, toda la vida. Hagan de cuenta que ellos están haciendo su contrato para trabajar para el Señor. Pero a veces decimos, no pasa nada. Pero tú ya hiciste un contrato y dijiste, Señor, yo voy a trabajar para ti, para tu viña. Si ustedes siguen leyendo San Juan 8:29, el Señor les sigue hablando a los fariseos. Y les dice, yo hice todo lo que mi Padre me agrada. Y les dice, pero ustedes conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y les dicen ellos, ¿cómo vamos a ser nosotros esclavos? No somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Y el Señor le dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy, con esta palabra, Dios nos quiere liberar de lo que traemos cargando en nuestro corazón. Porque no hay nadie que le pueda quitar quizá aquí el rencor, la angustia, la tristeza o el vacío, que inclusive el predicador, yo o la persona que está al frente le hemos causado, que les hemos dañado. Nadie les ha podido quitar aquello que sienten quizá, aquella soledad o dolor, o el desánimo que han pasado, sino solamente Dios. Si yo le doy una palabra, a lo mejor en ese momento se va a sentir bien y se va a sentir renovado, pero no va a haber nadie que le pueda quitar, sino solamente dice Jesús. Si usted deja que sea Dios o la palabra de Dios que entre, entonces, hermanos, vamos a poder ser personas que busquen agradar completa y enteramente a Dios, porque así es necesario que pase. Efesios 6:6 nos dice eso. Hay que buscar agradar primeramente a Dios. Vamos a leerlo, ya para terminar. Efesios 6:6 y Gálatas 1:10. A ver, busquen esas dos citas. ¿Quién las tiene por allí? A ver, Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Y vamos para la otra? ¿Quién tiene por ahí? ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Dice, ¿acaso busco la aprobación de los hombres o agradar a los hombres? Si todavía busco eso, no estoy siendo siervo de Cristo. Y Efesios 6 dice lo mismo, lo que leyó el hermano Pablo. Dios nos dice, hey, y se lo dice el tesalonicense, estén tranquilos. Estén tranquilos. Ocúpense de los negocios, pero estén tranquilos. No piensen en deseos pecaminosos. No anden en fornicación y abunden más y más en lo que han aprendido. Pero estén tranquilos. Y cuando hablamos de tranquilidad, estamos hablando de estar confiados. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros. Sabemos que no va a haber problema. Pablo dice, estate tranquilo. No tienes trabajo hoy, estate tranquilo, mañana tendrás. ¿Verdad que no? Estate tranquilo, no me creas a mí. No me creas a mí que hablo, cree lo que Dios te ha dicho. Tienes problemas con tus hijos, con tu esposa, está tranquilo. Tú solamente trabajas en el negocio, Señor, pero si mi trabajo tengo, en el mío. Tú trabajas en el mío. Dice que si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo? Porque saben de esto, que cualquiera que da tan solo un vasito de agua, dice, a alguno de los míos, ya tiene su recompensa. Imagínate si hoy nos enfocáramos a servirle a Dios. Imagínate la recompensa de Dios. ¿Te la puedes imaginar? Calles de oro, mar de cristal, un libro de la vida donde va a decir, Osvaldo Said, llamado Pablo, paz al gozo de tu Señor. Dice, ¿te imaginas eso? Pues lo que Dios quiere para ti es algo inimaginable. Si tú te imaginas eso así de ellos, dice, son cosas que no pueden ni describirse lo que Dios tiene para ti.
¿Están llorando hoy? Bienaventurados los que lloran, dice el Señor, porque serán consolados. ¿Te sientes pobre? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué otra cosa queremos si Dios ha dejado todo aquí plasmado para no sentirnos así? Si te duermes en la prédica, si te aburren los cultos, si te da flojera venir a la iglesia, si te cae mal que den un testimonio, solamente es un indicio de que Romanos 8:8 está en tu vida. Estás viviendo en la carne. Porque sí, la carne se cansa, pero el espíritu se vivifica y se fortalece. Porque el apóstol Pablo decía, yo no quisiera que se acabara mi vida en esta tierra, porque yo quisiera hablar de Cristo siempre, pero sé que es mejor estar con el Señor. Entonces, si yo te digo esto, ni siquiera es para señalar, juzgarte, criticarte, sino como empieza la carta, los exhorto a que abunden más y más en lo que han conocido. Que se siente cansado hoy, olvídese de eso. Acuérdense de lo que Dios hizo. Yo siempre les he puesto mi testimonio. Yo cuando me siento quizá en una prueba en la cual hay una tribulación en mi vida, yo me acuerdo de la primera vez que alguien llegó y me habló de Dios. E inmediatamente me olvido si el hermano dijo esto, hicieron aquello. Yo me acuerdo del poder que Dios puede emplear en una persona, sea como sea, para manifestar su presencia en la vida de nosotros. Así que hoy, hermano, hermana, todos los que estamos aquí, los que quizá por primera vez vinieron, hoy Dios tiene un llamado especial para usted. Dios le está pidiendo que le agrade, que nos vistamos no con ropa decorosa, aquí las hermanas con peinados ostentosos, que podemos ver los hombres. Dios quiere que nos vistamos en aquello que Él puede ver, en el corazón, en un corazón apacible, dispuesto, un corazón sincero, un corazón que le diga y se humille y diga, Señor, yo no puedo solo, Señor, yo he fallado, Señor, tengo malos pensamientos, Señor, yo no creo que hablen a través, ¿verdad?, de los vasos, Señor, yo no le creo quizás que predica, Padre, Señor, yo no creo lo que está pasando en la iglesia, Señor, yo tengo rencor contra tal hermano. Eso es lo que Dios espera, porque es así como nosotros sanamos. ¿Quién de ustedes va al médico y se le para enfrente al médico? Entonces el médico lo ve y dice, ok, dona prosecco, esto limón. ¿Qué tiene que hacer usted cuando va al médico? ¿Qué tienes que hacer? Tú eres médico. Contarle todo, lo que siento. Para empezar, el médico sabe que traes algo, como Dios lo sabe, pues Dios lo sabe todo. Pero es necesario que yo digas, doctor, me duele la cabeza, me duele el pecho, me siento fatigado, estoy cansado. Entonces el doctor te dice, y te da tu diagnóstico, y te dice, pues tienes esto, y te vas a tomar esto. ¿Por qué creen que es necesario que nosotros le digamos al Señor? Porque en primera, cuando tú vas al doctor, es porque reconoces que estás enfermo. Porque si no estás enfermo, te vas al doctor. Entonces, cuando tú reconoces que estás enfermo, vienes al doctor y le dices tu enfermedad. Y entonces el Señor te da tu diagnóstico, pero también te da la solución para que tú sanes. Pero vienes a la iglesia y no puedes decirle al doctor de doctores, a Jehová Rafa, a Jehová Nisi, a Jehová Elohim, como se ponía en el Antiguo Testamento, que Él era el sanador, nuestro estandarte. No puedes decirle, Señor, estoy enfermo. Porque muchas veces tú piensas que no lo estás. Tú ves enfermo al que tienes enfrente. Dices, ¿cómo el Señor nos sana, la hermana Lili? Porque pobrecita la hermana, ¿cómo? Pero no dice, Señor, yo tengo esto. Que se lo expreses, que se lo llores y que digas, yo no lo he podido cambiar. Y a lo mejor por eso no le agrado a la iglesia. Porque soy enojón, porque no le hablo a nadie, Señor. Pon en mí el sentir, que vos también en ti. Porque Cristo hizo todo lo que te agradaba, siempre perdonó, humilde. Y nos decía que si le pegaban una mejilla, pusiéramos la otra. Si nos pedían la capa, le diéramos la túnica.
Porque Él se acercó a los pecadores, a las prostitutas, a los leprosos que la gente repudiaba. Él venía y los acobijaba y le decía, son sanos. A los que tenían que pelear, Él todavía los defendía. Señor, no hay ese sentir en mi corazón, porque vienen y me hacen algo. Lo primero que quiero es ya ir a la iglesia, dejar de orar, dividir al pueblo, decirles que ahí no está Dios. Hay algo en mi vida que está mal, Señor, estoy enfermo. Hay una enfermedad que ha entrado en mi corazón y que me hace una persona que no te esté agradando. Aunque venga a tu iglesia, aunque haga buenas obras, aunque quizá sea yo, ¿verdad?, recurrente en asistir, hay algo en mi corazón que no está siendo grato delante de tu presencia. Y entonces dice la palabra de Dios, me voy a buscar, si no mal recuerdo, creo que es el Salmo 51, el cual escribió, ¿quién lo escribió, hermano? ¿Alguien sabe? Lo escribió David después del pecado que él cometió. Y dice el Salmo 51, dice en el versículo 15, le voy a dar lectura, dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Así que hoy, hermanos, no importa las 4 horas que ha estado usted aquí, no importa si fue el que cantó la alabanza, no importa si es el que está tocando la guitarra o el que fue el portador de la palabra. Si en este momento usted y yo le damos a Dios ese corazón, Él no lo va a despreciar. No importa el sacrificio de estar en el calor o el norte o aquel entra a la tierra que está cerca de la ventana o el que está allá atrás que oye los gritos. Dice, ese sacrificio, ese holocausto, no es un holocausto que yo le daría a mi Dios. No es una alabanza con un aplauso cansado o la prédica donde nos cabeceamos todos. Dice, lo que Dios nos está pidiendo hoy es lo que le pidió a la iglesia de Tesalónica. Ese corazón. Ese corazón que se humille y le diga, Señor, tengo algo. Porque no soy el mismo de hace 10 años cuando creí en ti. Porque el mismo hombre me ha llevado a adorar en tu presencia. Porque yo mismo, ¿verdad?, me he encargado de enfriar el amor que tengo hacia ti. Así que hoy, hermanos, hermanas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración para terminar el mensaje del día de hoy. Pero así como cerramos nuestros ojos, abramosle hoy el corazón al Señor. No es necesario que simplemente escuche la oración que yo externo, sino que en este momento usted puede orarle al Señor. No importa lo que sea, no importa si tiene que llorar, no importa si tiene que pasar y rendirse aquí delante del lugar santo y quizá clamarle al Señor, porque es lo que Dios está buscando. Señor, hoy en esta hora te damos gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. Porque no tan solo es escuchar tu palabra, sino que hoy estoy entendiendo lo que quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Mi Padre, he entendido que para agradarte tengo que ser un hombre de fe, un hombre que dependa totalmente de ti, aunque haya abundancia, aunque haya escasez, Señor, aunque haya enfermedad, aunque mi matrimonio tenga problemas, Señor, aunque mis hijos quizá estén pasando dificultades, aunque mis hermanos quizá, Señor, tenga algo contra mí, aunque he tropezado y he faltado a la grandeza de tu nombre, aunque muchas veces he criticado quizá a tus vasos, quizá a los que tropezaron, Señor, aunque a veces, Señor, mi pensamiento dice que ya no puedo. Hoy he entendido, Señor, que tengo que buscar a ti, que tengo que rendirme al Creador, al que hizo los cielos, al que hizo la tierra, al que hizo los mares y lo que en ellos hay, Señor. Padre, porque aunque no conozco, Señor, lo que vive a cada uno de mis hermanos, puedo sentirte, Señor.
Puedo sentir que hay dolor en ti y en cada uno de ellos porque hemos dejado de buscarte como en un principio. Porque hemos vuelto, Señor, nuestro ministerio rutinario, frío y superficial. Porque, Padre, estamos claudicando muchas veces en si seguir o desistir. Padre, he dejado a un lado tu negocio. He dejado de trabajar en tu obra, en tu viña. Porque, Señor, no he podido estar tranquilo. Porque, Padre, me ha ocupado, Señor, de lo que a mí me agrada, de lo que yo quiero para mi vida, de lo que yo necesito para mi familia. Pero hoy me vuelves a hablar y decirme que solo tú eres necesario en nuestra vida, porque tú eres el Dios de amor, el Dios de paz, el Dios de misericordia, el proveedor, el que sana, el que restaura, el que limpia, el que transforma. Tú eres, Señor, el que perdona, tú eres, Señor, el que olvida, y tú mismo eres el que juzgarás en algún momento. No necesito nada más sino al buen pastor, al alfa, al omega, al gran yo soy en mi vida, Señor. Y hoy, como te moviste en un principio, muévete en los corazones de mis hermanos, en el mío, Señor, en aquellos que hemos dejado que la frialdad congele nuestro ministerio, a que la apatía, Señor, llene nuestras vidas, Señor. Hoy, que esta palabra, Señor, pueda ser guardada en nuestra mente y también en nuestro corazón para ponerla por obra. Porque yo mismo que hablo muchas veces me he equivocado. Yo he sido, Señor, quizás me ha señalado, pero también he tropezado, Señor. Y también he recurrido a la misericordia, al amor y al perdón del Dios Todopoderoso que eres tú. Y hoy, Padre bendito, reconozco y sé que me has perdonado, que me has levantado, Señor, y que me has dado la oportunidad de seguir adelante, como muchas veces yo no se la puedo dar a mi prójimo, Padre, al que me juzga, al que me critica, Señor. Pero hoy, en esta ocasión, Padre, tan especial, en este día, que tú me permitiste a mí y a mis hermanos abrir los ojos, también te pido que mores y poses en nuestra vida y en nuestro corazón para ser diferentes, Señor. Que no salgamos vacíos de aquí. Hemos creído en el Dios que no cambia, en el Dios que transforma, Padre. Y que cuando abramos esa puerta, Señor, podamos salir renovados, llenos de gozo, de paz, de misericordia, de amor, creyendo que no hay nada más grande que tú, Señor. Nuestro problema no puede ser más grande que nuestro Dios. Nuestra enfermedad no es más grande que el Dios que servimos, Señor. Padre bendito, Señor Jesucristo, y aquí estamos, creyendo que eres el Dios que va a ser de este pueblo, Señor, un pueblo grande, no tan solo, Señor, en número, sino en poder, en unción, Padre eterno, Señor, porque queremos ser un pueblo que te sirva, que te tema, y que sobre todas las cosas que pueda agradarte, Señor. Gracias por este día. Gracias porque no sé si mañana mis ojos se abrirán en esta tierra, pero hoy sé que me he puesto a cuentas contigo, que he, Señor, sentido tu presencia y que muchos de los que están aquí, Señor, también escucharon esa palabra de libertad, de redención y de misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por todo, Padre, lo que tú nos das. Amén, Señor. Amén, hermanos.